Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, buenas tardes. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿Qué estamos viendo? Ya empezamos con la unidad 4. La unidad 4 es enlace químico. ¿De acuerdo? Esa es la unidad 4. ¿Sí? Y empezamos viendo lo que es un enlace químico. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos ya? Fíjense, esos conceptos ya los vimos. Vamos a repasarlos. Estamos en... A ver, estamos aquí. Estamos con la unidad 4. La unidad 4 es enlace químico. ¿De acuerdo? Muy bien, en el enlace químico, ¿verdad? Aquí tenemos la introducción que lo comentábamos la otra vez. Identifica las propiedades de sustancias de uso cotidiano asociando los enlaces químicos que presentan. ¿De acuerdo? Es uno de los objetivos. Clasifica las propiedades derivadas de las distintas formas de unión entre elementos químicos. Maneja las sustancias con base en sus conocimientos sobre las propiedades químicas, aplicándolas en diferentes contextos. Relaciona las propiedades de los distintos tipos de enlace químico con la polaridad de las moléculas y maneja los conceptos de las propiedades de las sustancias de acuerdo con su tipo de enlace químico con diferentes compuestos de manera práctica en diversos contextos de su vida diaria. ¿De acuerdo? Ya vimos el video 16. Y aquí aprendimos qué es el enlace químico, qué es una molécula, cuáles son los tipos de enlace químico que existen, ¿se acuerdan? ¿Sí? Iónico, electrovalente, covalente, ¿sí? Y vamos a ver cómo se subdivide, ¿verdad? Y metálico, que es la regla del octeto. Después, con base en las notaciones electrónicas con kernel de los gases nobles, como el helio, neón, argón, plutón, xenón y radón, explica la razón por la cual los gases nobles son inertes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Con la ayuda de la tabla periódica representa el símbolo electrónico de Lewis de los elementos, todos los representativos, los del grupo 1, como empezando por el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ¿verdad? Que son los metales alcalinos, los alcalinos térreos, ¿verdad? Que son el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, ¿se acuerdan? Los del 3, que es el boro, aluminio, galio, indio y talio. Los del 4, los carbonoideos, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Los del 5, como nitrógeno, fósforo, ¿sí? Arsénico, antimonio y bismuto. Las del 6, que son los calcógenos o anfígenos, que es el oxígeno, lo encabeza el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro y el polonio. Los del 7, los halógenos, como el flor, cloro, bromo, yodo y astato. Y terminamos con los del 8, con los gases nobles, ¿sí? Que son el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿De acuerdo? Eso ya lo vimos, bueno, lo que vimos la clase pasada. Después empezamos a ver enlace por enlace. Y este es el video que ya vimos el 17, en enlace iónico. Vamos a contestar esto. Explica en qué consiste el enlace iónico, cómo se denominan a las especies resultantes de las transferencias de electrones al formarse en enlace iónico, cómo se denomina la especie química que se produce al donar electrones, cómo se denomina la especie química que se produce al aceptar electrones. Escribe la ecuación electrónica de la unión química del estroncio y bromo. ¿Sí? Escribe la fórmula condensada del compuesto iónico resultante de la unión química de cesio y bromo, rubidio y oxígeno. Con base en la diferencia de electronegatividades, determina si los siguientes compuestos presentan enlace iónico. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues restando la mayor menos la menor, es decir, la diferencia de electronegatividades. ¿De acuerdo? Del anión menos catión. ¿De acuerdo? Esos son los Buenas tardes, compuestos. profe. Verifica la diferencia de electronegatividad
Verifica por diferencia de electronegatividad el tipo de enlace y construye las fórmulas de Lewis. Recuerden que son puntos o cruces, ¿de acuerdo? Y la fórmula condensada entre las siguientes posibles uniones. Vamos a contestarlo. Y con base en el enlace iónico, ¿qué propiedades presentan las sustancias? Muy bien. Entonces vamos a contestar esto. El video ya lo vimos y después vamos a pasar a ver el enlace covalente. ¿De acuerdo? Después vamos a ver el covalente cuando es simple, cuando es doble, cuando es triple, ¿sí? Con sus respectivas cargas formales, ¿sí? Y por último, el enlace covalente coordinado o dativo. Muy bien, ¿sí? Hay una práctica de esto, eso no creo que nos dé tiempo hoy, lo veremos para la próxima clase, ¿de acuerdo? Entonces ya nos ubicamos en dónde vamos, ¿de acuerdo? El video del enlace iónico ya lo vimos. Ahora vamos a contestar esas preguntas que debemos de saber respecto a ese video, ¿de acuerdo? Bien, empezamos. Empezamos a ver. Entonces estamos hablando de lo que tenemos que aprender de este video. Le estamos llamando preguntas ya que son los objetivos del curso. Estamos hablando del video 17 de esta química. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la unidad 4, el tema 2. ¿Sí? Y fue, aquí nos vimos lo que es el enlace iónico. Enlace iónico. O covalente iónico. Bueno, lo conocemos más bien como iónico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el concepto que tenemos que aprender es este. Explica en qué consiste el enlace iónico. A ver quién me lo explica. ¿Ya vieron de Es vuelta? un enlace de no metal con un metal. Muy bien. Bien, ¿qué característica tiene? ¿En qué consiste el enlace iónico? Muy bien. Bueno, como comentabas, ¿verdad? Vamos a dejarlo claro, ¿verdad? Empezamos. Frecuentemente, ¿sí? Se da entre la unión química ¿sí? De un elemento metálico, como lo me comentaba su compañero, de un elemento metálico, ¿sí? Y un elemento no metálico. No metálico. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo. Y consiste en la transferencia de un electrón
¿sí? Del metal ¿sí? Al no metal. ¿De acuerdo? Lo que origina ¿sí? La formación de iones positivos y negativos. ¿De acuerdo? La fuerza de atracción electrostática ¿sí? Entre los iones es lo que se denomina a ver, ese es uy, a ver. Es lo que se denomina ¿sí? Enlace iónico. Ha sido más clarito, jóvenes. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, fíjense, comentamos. Frecuentemente se da entre la unión química de un elemento metálico, de un metal y un no metal. Y consiste en la transferencia, ojo, es una transferencia de un electrón del metal, ¿sí? Al no metal, lo que origina la formación de iones positivos y negativos. La fuerza de atracción electrostática entre los iones es lo que se denomina enlace iónico. ¿Está claro? Sí, Bien, profe. vamos con el siguiente. Dice, ¿cómo se denominan a las especies resultantes de la transferencia de electrones? De la transferencia de electrones. ¿Sí? Al formarse el enlace iónico. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo se denominan las especies resultantes de la transferencia de electrones al formarse el enlace iónico? A las especies resultantes
a las especies resultantes de las transferencias de electrones al formarse en enlace iónico se les denomina iones. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, sí, profe. Bien, el siguiente concepto. ¿Cómo se denomina a la especie química que se produce al donar electrones? Al donar electrones. ¿Cómo se denomina la especie química que se produce al donar? Se les llama catión. ¿De acuerdo? La especie química que se produce al donar electrones se le llama catión. ¿Vamos bien? ¿Ese es el ion positivo, profe? Ese es el ion positivo, correcto. Ese es el ion positivo, ¿de acuerdo? Va a ser un elemento X positivo. Ahorita lo vamos a confirmar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien? Bueno, Profe, ¿me podría esperar unos segunditos, por favor? sí, Todavía no termino de copiar. exacto, esperamos. Bueno. Listo, profe, gracias. Muy bien, vamos con el siguiente concepto. El siguiente concepto. ¿Cómo se denomina a la especie química que se produce al aceptar electrones? El otro fue a donar. Aquí es aceptar. Son los aniones. Son los aniones, correcto. Aniones. Aniones. Al aceptar electrones, se convierte en un anión. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Vamos bien? Bien, Sí, el sí, sí. siguiente concepto. Escribe la ecuación electrónica ¿sí? De la unión química del estroncio y bromo. Del estroncio dice, escribe la ecuación electrónica de la unión química del estroncio y del bromo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. El estroncio, ¿en qué grupo está? B.
Está en el 2. Quiere decir que tiene 2 electrones de valencia. ¿De acuerdo? Y el bromo En el 7. en el 7, quiere decir que tiene 7 electrones de valencia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esto me da como resultado al estroncio como catión más El bromo como anión. el bromo como anión. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí el bromo va a aceptar está aceptando un electrón del estroncio y queda anión más otro bromo, porque recuerden que son dos electrones los que va, el estroncio son 2 electrones los que va a donar. ¿De acuerdo? ¿Con quién los van a donar? Con 2 bromos. ¿Están de acuerdo? Aquí está 1, 2. Aquí ya va. Fue 1 y 2. Ahí están los 2. ¿De acuerdo? De Muy acuerdo. bien. Vamos a ver ahora a desglosar esto más. Entonces, el siguiente concepto. Escribe la fórmula condensada del compuesto iónico ¿sí? Resultante de la unión química del, vamos a ver quiénes se van a unir, cesio y bromo. Y rubidio y oxígeno. ¿De acuerdo? Y dice fórmula condensada. ¿Sí? Es decir, la relación mínima de átomos para formar la molécula. ¿De acuerdo? Entonces, cesio y bromo. Primero pongo el que va a actuar como catión, que es el cesio. ¿De acuerdo? Sí. Y luego pongo al que va a actuar como anión, que es el bromo. El cesio está en el grupo 1. Es el catión, tiene valencia de +1. Para que se unan estos dos, tiene que ser uno que actúe como anión y otro como catión, es decir, uno como negativo y otro como positivo. Y primero se pone el positivo y luego el negativo. Entonces Sería tiene que ser aquí el -1. ¿De acuerdo? Por eso, jóvenes, queda la relación de átomos es un átomo de cesio con un átomo de bromo. ¿De acuerdo? Tiene que hacer, recuerden que los números de oxidación que tienen los halógenos son positivos +7, +5, +3 y +1. Negativo 7 para 8, 1. Y aquí tiene que ser la negativa. Aquí tiene que actuar como anión, si no, no se une con el catión. Por las cargas contrarias no puede tener las dos positivas porque se van a repeler.
¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Si esto los cruzo, me da la relación de átomos. ¿Sí? Pero cuando es 1, no se pone, se sobreentiende, por eso queda así. ¿De acuerdo? Sí, Vamos profe. a ver el siguiente, el rubidio. ¿En qué grupo está el rubidio? ¿Se acuerdan? No. Está el 1, correcto, rubidio. Con número de oxidación más 1. Dos. ¿De acuerdo? Entonces, la relación de átomos que se van a unir para formar este compuesto que se llama óxido de rubidio es esta. Es 2 de rubidio para que Dos, compense el -2. exacto, 2 de rubidio, 2 átomos de rubidio y 1 de oxígeno forman un óxido de rubidio. Por eso se acostumbra a poner en forma condensada esto así. Su índice 2, oxígeno. Entonces, esta molécula, ¿sí?, que se llama óxido de rubidio, vamos a darle nombres después en la nomenclatura, es un óxido de un metal, ¿ya? Está compuesto de 2 átomos de rubidio y 1 de oxígeno, se llama óxido de rubidio, y la molécula es eléctricamente neutra, ¿de acuerdo? Sí, por ahí lo mencionamos en algunos de los postulados, ¿de acuerdo? Va a ser eléctricamente neutra. Fíjense, es una característica de los compuestos. Aquí, más 1 menos 1 igual con 0. ¿Están de acuerdo? Este es 0. Y aquí va a ser más 1 por 2 más 2. Y aquí va a ser menos 2. Entonces la suma algebraica va a ser más 2 menos 2 igual con 0. Y así estoy demostrando, ¿sí?, que los estoy combinando en la proporción, ¿sí?, correcta. Que estoy escribiendo el compuesto, que es óxido de rubidio, en una forma correcta. ¿Por qué? Porque las moléculas, los compuestos son eléctricamente neutros. ¿Vamos entendiéndole? Sí, Claro, profe. va a haber muchos más ejercicios, pero ya estamos adentrándonos Profe, en esto. Sí. es lo mismo. Bueno, por eso es H2O. O sea, son 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, ¿no? Exacto, en el caso de la molécula, bueno, en ese no tenemos, lo vamos a mencionar, en el caso de la molécula es lo mismo. Su compañero ya se nos está adelantando, ahorita vamos a ver la molécula, donde entraría la molécula del agua. Es lo mismo de así, ¿de acuerdo? Este sería más 1, más 2, menos 2. La molécula del agua, la vamos a estudiar más adelante. Más 2, menos 2, y esto es igual con 0. Es el mismo caso. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué enlace tiene, qué es lo que sigue, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Cuando vemos covalente vamos a mencionar forzosamente la molécula del agua. Muy bien, ¿vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ahorita estamos hablando, ¿sí?, únicamente de la unión de un metal con un no metal que nos da enlace iónico o electrovalente. Muy bien, y ahora vamos a ver cómo compruebo, cómo sé que es efectivamente un enlace iónico electrovalente por sus diferencias de electronegatividades. Recuerden, de 1.7 para arriba. Bien, es lo que sigue. ¿Continuamos? Sí, profe. Continuamos. Profe, ¿le puede regresar tantito? Claro que sí. Vamos a ver. Ya está, profe, gracias. Muy bien. Continuamos. Ahora la siguiente pregunta, fíjense, nos dicen. Con base en la diferencia de electronegatividades, en la diferencia de electronegatividades
determina si los siguientes compuestos presentan enlace iónico. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a saber? Por la diferencia de electronegatividades, como aquí dice diferencia. Aquí está mal escrito. Es diferencia. Diferencia, es decir, la mayor menos la menor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es decir, la del anión menos la del catión, ¿de acuerdo? Y nos dan estos compuestos. Un átomo de aluminio con 3 de cloro. La siguiente. Un átomo de bario con 1 de azufre. Un átomo de magnesio con 1 de selenio. 2 átomos de rubidio con 1 de oxígeno. ¿Qué necesitamos? Nuestra tabla periódica con electronegatividades. ¿La tiene a la mano? Vamos a buscarla. Vamos a tenerla a la mano porque nos va a auxiliar para contestar todo esto, ¿no? Ahora vamos a buscar nuestra tabla, la que vamos a usar como oficial. ¿A dónde la dejamos? No la encuentro. A ver, busquen ustedes la suya. La vamos a ocupar ahorita. Diferencias vamos a tomar las electronegatividades de la escala de Pauli, ¿de acuerdo? Ya por ahí lo mencionamos. Porque existen otras, bueno, la diferencia con otras tablas, pues es 1/10 o menos. En algunas es exactamente lo mismo, pero otra es 1/10 o 2 máximo. Bueno, ya lo encontramos. Muy bien. Entonces, para saber la primera, digo, electronegatividad electronegatividades. La del cloro. La electronegatividad del cloro es 3.0. La electronegatividad del aluminio es 1.5. Entonces la diferencia es 3.0 menos 1.5 nos da 1.5. ¿Sí? Quiere decir que no presenta enlace iónico. Entonces le pongo, este enlace no es iónico. ¿Por qué? Porque la diferencia es 1.5 y debe ser 1.7 en adelante. Mínimo 1.7 para arriba. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Vamos con el siguiente. El siguiente es el azufre y el bario. La electronegatividad del azufre, 2.5. La electronegatividad del bario, 0.9. Diferencia de electronegatividades. 6. 1.6. ¿De acuerdo? Tampoco es enlace iónico o electrovalente. La que sigue. La que sigue, electronegatividad del selenio, 2.4. ¿Sí? Bueno, vamos a poner que es selenio.
selenio. 2.4 la del selenio y la del magnesio es 1.2. 1.2. Entonces son 2. ¿De acuerdo? Tampoco es en un enlace iónico. La última. Electronegatividad del oxígeno, 3.5. Menos la electronegatividad del rubidio. Rubidio, 0.8. ¿De acuerdo? 7 va 1. 2.7. Este sí es un enlace iónico o electrovalente. ¿Por qué? Porque la diferencia es mayor de 1.7. Es desde 1.7 para arriba. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Ya vimos por qué? Vamos a ver que estos que no entraron como enlace iónico, ¿dónde van a entrar? Que es lo siguiente que vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces continuamos. El que sigue. Pero ahorita como iónico no entró. Vamos a ver en qué tipo de enlace. Nos faltan más. Verifica la diferencia de electronegatividad. Verifica la diferencia de electronegatividad ¿sí? Verifica por, pues, verifica por diferencia, perdón, es que quede claro, verifica por diferencia, mejor dicho, por diferencia de electronegatividad, el tipo de enlace ¿sí? Y construye las fórmulas de Lewis ¿sí? Y la fórmula condensada ¿sí? Entre las siguientes posibles uniones. Las ¿de acuerdo? La primera, estroncio y cloro. Cuando se une el estroncio y el cloro. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la electronegatividad del cloro? Por aquí la tengo. 3.0. Es la mayor menos la menor. 3.0, que es la del cloro, menos la del estroncio. Chequenlo en su tabla. Es 1.0. Y esto nos da 2.0. Un enlace iónico o electrovalente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Después dice, construye las fórmulas de Lewis. ¿De acuerdo? Entonces el estroncio, ese es su símbolo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos su número de oxidación. Está en el grupo 2, entonces trabaja con un número de oxidación de +2. Para que se una con el cloro, tiene que ser el negativo -1. ¿De acuerdo? Entonces la fórmula electrónica va a ser esta. Estroncio con 2 cloros.
Muy bien. El número de oxidación O del cloro lo voy a poner con cruces, 7 electrones. ¿De acuerdo? 7 electrones. Y la del estroncio con un punto para diferenciarlos. ¿De acuerdo? Y ahí tengo los octetos. ¿De acuerdo? Recuerden que el octeto se forma cediendo, aceptando o compartiendo electrones. ¿Sí? Y la fórmula condensada es esta. Estroncio y cloro. ¿De acuerdo? Recuerden que fue el catión estroncio, el anión cloro, los cruzo. Cuando es uno no se pone. ¿De acuerdo? Se sobreentiende. Y esta molécula está formada por un átomo de estroncio y 2 de cloro. ¿De acuerdo? Y pues le vamos a dar nombre, que es lo que sigue, ¿verdad? Se llama cloro de estroncio. Muy bien, ¿lo entendimos? Vamos con Sí, el siguiente. Sí, sí, sí. El siguiente es flúor y aluminio. Profesor, ¿puede regresar tantito? Es que Sí, me faltó algo. listo. Gracias. Muy bien, continuamos. Flúor y aluminio. Bien. Diferencias de electronegatividades del flúor. Flúor, la electronegatividad del flúor es 4.0 y la del aluminio es 1.5. ¿De acuerdo? Esas son electronegatividades. Entonces, la diferencia va a ser la mayor menos el menor, va a ser 4.0 menos 1.5 y esto nos da 2.5 enlace iónico o electrovalente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser su fórmula electrónica? ¿Verdad? O lo podemos hacer, primero vamos a hacer la desarrollada. El aluminio actúa como catión y el flúor como anión. La relación de átomos la saco cruzando. ¿De acuerdo? Y esto queda un átomo de aluminio y 3 de flúor. Esa sería su fórmula condensada. Su fórmula electrónica es esta. Un aluminio con 3 flúors. 1, 2, 3. Los electrones del aluminio los voy a poner con cruces. Perdón, del flúor lo voy a poner con cruces, ¿de acuerdo? Del halógeno. Ahí están. 7. Y la del aluminio, aquí le falta uno, con puntos. 1, 2, aquí le faltó uno, para que sean 7, ¿de acuerdo? ¿Le contamos bien? ¿Sí? Y esa sería la electrónica. ¿Cómo ven? ¿Sencillo? Vamos con el siguiente ejemplo. Bario y bromo. ¿Sí? Y digo, la electronegatividad del bario, punto 9. La electronegatividad del bromo, 2.8. ¿De acuerdo? Entonces, 2.8 menos 0.9
me da 1.9. Y es un enlace iónico o electrovalente. Su fórmula condensada. El bario, grupo 2. 2 electrones de valencia, más 2, ¿de acuerdo? Su número de oxidación. El bromo, tiene que ser el negativo. Está en el grupo 7 para 8, 1, acepta 1. Los cruzo. ¿De acuerdo? Cuando es 1 no se pone. ¿De acuerdo? Entonces esta molécula que se llama bromuro de bario consiste en un átomo de bario con 2 de bromo. La electrónica. La fórmula electrónica va a ser bario con 2 bromos. Los 7 electrones del bromo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora sí no nos faltó. Igual aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El bario 2 es este puntito. 1 y ese puntito 2. ¿Cómo ven? ¿Entendimos? ¿Vamos Sí, bien? profe. Ese es el famoso enlace iónico o electrovalente. Vamos con la última pregunta que dice, con base en el enlace iónico, estamos hablando de compuestos que tienen este enlace, con base en el enlace iónico, y vamos a ponerle o electrovalente para que aprendan los dos nombres, por luego se los cambian y ya no saben de quién hablaron. Vamos a ponerle el otro nombre, o electrovalente. ¿Sí? ¿Qué propiedades presentan estas sustancias? Vamos a ver qué propiedades presentan estas sustancias, las que tienen enlace iónico o electrovalente. ¿Qué propiedades presentan? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan qué propiedades son? Las desglosamos. A ver, una de ellas. Una propiedad. Puntos de fusión elevados. Fusión quiere decir que pasan de sólido a líquido. Entonces son puntos o temperaturas de fusión elevados. Puntos de fusión elevados. ¿Y elevados de cuántos grados hablo? Centígrados o Celsius. Bien, un ejemplo. El cloruro de sodio. El cloruro de sodio funde a 800 grados centígrados. Ya hablamos de elevados. ¿De acuerdo? Otro. Son quebradizos. Otra propiedad. Puntos de ebullición elevados. Puntos o temperaturas de ebullición elevados. ¿Qué tan elevados? Cifras, por ejemplo, el mismo cloruro de sodio. ¿Sí? Hierve o ebulle a 1465 grados centígrados. Ya es elevado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otra propiedad? Malos conductores del calor. ¿Sí? En su estado original. Vamos a ver en cuándo, ¿sí? Malos conductores del calor. ¿Sí?
¿De acuerdo? Sí, malos conductores del calor en estado sólido. Hay que aclararlo, en estado sólido. ¿Sí? Incluso también no solamente del calor, también de la electricidad. Pero fíjense, disueltos en agua, o fundidos, son buenos conductores de la electricidad. Son buenos conductores de la electricidad en agua, en solución, ¿de acuerdo? Ojo, hay que aclarar eso, ¿sí? Pero disueltos en agua o fundidos, ¿de acuerdo? Disueltos en agua o fundidos. Es un experimento que hacemos en el laboratorio, fundir una sal, ¿sí? En una cápsula de porcelana y comprobar su conductividad, ¿sí? Con un conductímetro, ¿de acuerdo? Que conduzca la electricidad en solución acuosa o fundidos. ¿Cómo ven? Bien, pues esto es todo lo que tenemos que saber, jóvenes, respecto a este tipo de enlace iónico electrovalente. ¿Listos? Vamos con el siguiente. Bien, entonces la parte del enlace iónico ya lo desglosamos. Espero que no haya problema. Bien, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Vamos con el siguiente enlace, el enlace covalente. El siguiente enlace es el enlace covalente. Vamos a ver. Y tenemos el siguiente video que va a ser el 18, enlace covalente. Empezamos. Hoy. En este video abordaremos enlace covalente. El enlace covalente es aquel que se origina cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones pertenecientes a su capa de valencia o último nivel de energía, alcanzando, gracias a ello, el conocido octeto estable conforme a la regla del octeto. Con base en la diferencia de electronegatividades de la escala de Pauling, el enlace covalente se subclasifica en polar, no polar, también llamado apolar, y puro. En el enlace covalente polar, los electrones pasan más tiempo alrededor del átomo más electronegativo que del otro, habiendo un reparto desigual del par de electrones de enlace. Mientras que en el enlace covalente no polar o apolar y en el puro, los átomos presentan un mismo valor de electronegatividad, provocando un reparto de electrones de enlace más equitativo, lo que lleva a considerar que están al mismo tiempo con uno y con otro átomo. Es importante destacar que cuando los átomos participantes en el enlace son iguales, como en el caso del O2 o del N2, el enlace se considera puro. Recordemos que con la electronegatividad se realiza una operación matemática para conocer la diferencia de electronegatividad. Esta se calcula entre cada par de átomos enlazados, restando el valor del átomo con la menor electronegatividad a el valor del átomo con la mayor electronegatividad, por lo que podríamos expresar que la diferencia de electronegatividad es igual a la mayor electronegatividad
menos la menor electronegatividad. También es de suma importancia recordar que la IUPAC, en su libro de oro, señala que en la práctica es preferible considerar la cantidad de carácter iónico de un enlace, en lugar de referirse a enlaces puramente iónicos o puramente covalentes, por lo que para fines didácticos de esta unidad de aprendizaje, diremos que si la diferencia de electronegatividades es mayor de 0 y menor a 1.7, el enlace se considera covalente polar. Cuando la diferencia de electronegatividades es igual a 0, el enlace se clasifica como covalente no polar, siempre y cuando los átomos enlazados sean diferentes. Si la diferencia de electronegatividades es igual a 0 y los átomos enlazantes son de la misma naturaleza, quiere decir 2 nitrógenos o 2 oxígenos, el enlace se considera covalente no polar puro. Por ejemplo, en el caso de la molécula trióxido de azufre, la electronegatividad del azufre es 2.5 y la del oxígeno 3.5. Después de restar el menor valor de electronegatividad del mayor, se encuentra una diferencia de electronegatividad de 1. Por lo tanto, este se considera un enlace covalente polar. En el siguiente ejemplo, en el tridruro de fósforo, la electronegatividad del fósforo es 2.1 y la del hidrógeno también 2.1, por lo que al restar las electronegatividades obtenemos como resultado 0, considerando así que el enlace es covalente no polar. En el último ejemplo, que es el nitrógeno molecular, la electronegatividad del nitrógeno es igual a 3, por lo que 3 menos 3 es igual a 0. En este caso, los dos átomos que conforman la molécula son iguales, por lo tanto, este enlace se considera covalente, no polar y puro. Las sustancias covalentes pueden representarse mediante fórmulas moleculares o condensadas, electrónicas o de Lewis y desarrolladas. Para poder realizar cualquier tipo de fórmula de las antes mencionadas, es importante tener en cuenta a los electrones de valencia de los elementos involucrados, según sea el grupo de la tabla periódica donde se localicen, así como el número de enlaces que pueden formar y sus números de oxidación. Ejemplo, si deseamos unir en una molécula átomos de hidrógeno y oxígeno, el primer paso es verificar el tipo de enlace por diferencia de electronegatividad. La electronegatividad del hidrógeno es 2.1 y la del oxígeno 3.5, por lo que la diferencia de electronegatividad, restando el menor valor de electronegatividad del mayor valor de electronegatividad, es igual a 1.4. Por lo tanto, tenemos un enlace covalente polar. El segundo paso para definir la proporción de los átomos dentro de la molécula es representar la unión de los átomos mediante una fórmula electrónica o de Lewis. La fórmula electrónica o de Lewis es una forma descriptiva de presentar las fórmulas moleculares en la que se representan mediante puntos a los electrones de valencia de cada átomo. ¿Y cómo elaborar una fórmula electrónica? Para construir la fórmula electrónica se sugiere determinar todos los electrones de valencia de la molécula. Siguiente paso, identificar el átomo central, que generalmente es el que forma más enlaces, y los átomos terminales. Estos son los átomos más alejados del átomo central y regularmente son los que forman menos enlaces. Siguiente paso, enlazar los átomos con enlaces simples. Completar los octetos de los átomos terminales y después de los átomos centrales. Si todavía no se han completado los octetos, formar enlaces múltiples con los electrones solitarios restantes. Regresando al ejemplo, donde deseamos unir en una molécula átomos de hidrógeno y oxígeno,
Al construir la fórmula electrónica, se anota en primer término el símbolo electrónico del átomo que forma el mayor número de enlaces, siendo este el átomo central, que en el ejemplo es el oxígeno, ya que él puede formar 2 enlaces. Los átomos de hidrógeno solo participan con un enlace. En este ejemplo, el electrón del hidrógeno se identifica en color verde y se puede observar que cada átomo de hidrógeno, al compartir su electrón de valencia con el oxígeno, completa a 2 electrones, pareciéndose así al helio, mientras que el oxígeno, al compartir electrones con los átomos de hidrógeno, cumple con la teoría del octeto, al completar a 8 electrones en su capa más externa, adquiriendo de esta manera la configuración del gas noble neón. En el tercer paso, se tienen que representar los enlaces identificados mediante la fórmula de Lewis, ahora en la fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada de un compuesto químico es una representación gráfica de la estructura molecular que muestra cómo se ordenan y distribuyen espacialmente los átomos, y se muestran los enlaces químicos dentro de la molécula. Es importante destacar que en este tipo de fórmula, los pares de electrones enlazados se representan mediante un pequeño guión o línea entre los símbolos de los elementos unidos por covalencia. Por lo que, regresando al ejemplo, donde deseamos unir en una molécula átomos de hidrógeno y oxígeno, la fórmula desarrollada sería esta aquí presente. Finalmente, podemos representar la proporción de los átomos unidos en una fórmula condensada. La fórmula molecular es una expresión sencilla que indica el número y la naturaleza o tipo de átomos presentes en un compuesto molecular, sin dejar ver los enlaces existentes. La cantidad de átomos se anota mediante un subíndice colocado a la derecha del símbolo de cada elemento. Por ejemplo, el ácido nítrico HNO3 está constituido por un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno, mientras la molécula del agua H2O está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por lo tanto, en el mismo ejemplo donde estamos uniendo en una molécula átomos de hidrógeno y oxígeno, tenemos que la proporción de hidrógenos son 2 para un átomo de oxígeno, dando como resultado la fórmula condensada del agua H2O. En resumen, la unión de los átomos en moléculas covalentes se puede determinar verificando primero el tipo de enlace por diferencia de electronegatividad entre los átomos que nos están dando. En un segundo paso, se representará mediante una fórmula electrónica o de Lewis a los átomos. Para identificar los enlaces en una fórmula desarrollada y poder representar finalmente su fórmula condensada con base en la información que hemos obtenido de los pasos anteriores. Sin embargo, la fórmula condensada se puede obtener por otro método mucho más sencillo, mediante un cruce de los números de oxidación de los átomos participantes. Veamos el caso del ejemplo que hemos trabajado. Primero se escriben los símbolos de los átomos involucrados, anotando a la izquierda el átomo menos electronegativo y a la derecha el más electronegativo. Acto seguido, identificamos el número de oxidación de los átomos, recordando que generalmente el átomo más electronegativo adquiere una carga negativa y el menos electronegativo la carga positiva. Procedemos ahora a colocar en la parte superior derecha de cada átomo el número de oxidación que le corresponde. Finalmente, se cruzan los valores absolutos de los números de oxidación al átomo contrario. Por ejemplo, el número de oxidación del hidrógeno más 1 pasa como valor absoluto a la parte inferior derecha del oxígeno y el número de oxidación
menos 2 pasa como valor absoluto a la parte inferior derecha del hidrógeno. Cabe destacar que el número 1 no se escribe, ya que se entiende que al estar expresado el átomo de oxígeno, este debe ser al menos 1, quedando de dicha forma la fórmula molecular final del H2O. Para acabar de entender el cruce de los números de oxidación, veamos un ejemplo donde tengamos que unir en una molécula al aluminio y al cloro. Identificamos los números de oxidación. El aluminio está en el grupo 3A, por lo que adquiere un número de oxidación más 3, y el cloro en el grupo 7A, por lo que al ser el átomo más electronegativo, adquiere la carga negativa de menos 1. Procedemos ahora a colocar en la parte superior derecha de cada átomo el número de oxidación que le corresponde. Finalmente se cruzan los valores absolutos de los números de oxidación al átomo contrario. Por ejemplo, el número de oxidación del aluminio más 3 pasa como valor absoluto a la parte inferior derecha del cloro y el número de oxidación menos 1 pasa como valor absoluto a la parte inferior derecha del aluminio. Cabe destacar que el número 1 no se escribe, ya que se entiende que al estar expresado el átomo de aluminio, este debe ser al menos 1, quedando de dicha forma la fórmula molecular o condensada final del AlCl3. Agradeciendo tu atención y dedicación, nos vemos en el próximo video. Bien, jóvenes, bueno, le entendimos, estamos hablando aquí del enlace covalente, que puede ser polar o no polar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a contestar las preguntas que debemos de saber de este video. Bien. Bien, entonces estamos con el video 18. ¿Sí? Estamos con la unidad 4, el tema 3. Y estamos hablando del enlace covalente. ¿De acuerdo? El siguiente concepto es el siguiente. El siguiente concepto es el 164 y dice, explica en qué consiste el enlace covalente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste el enlace covalente? Quiere decir compartición. Covalente quiere decir compartición, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, es aquel que se origina cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula. ¿Sí? Compartiendo electrones, para alcanzar ¿sí?
octetos estables. Esa es la tendencia. ¿De acuerdo? Conforme a la regla o teoría del octeto. A la regla o teoría del octeto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el siguiente concepto. Con base en la diferencia de electronegatividad, en la diferencia de electronegatividad, ¿sí? ¿Cómo se clasifica? Hoy. A ver. Muy bien. Se me está acabando la pila. Bien. ¿Cómo se clasifica a el enlace covalente? ¿De acuerdo? Bueno, fíjense. Sin diferencia de electronegatividad, ¿sí? Mayor que 0 y menor de 1.7. Aguas, hay que aprenderse este valor. ¿De acuerdo? Se trata de un enlace covalente polar. Enlace covalente polar. ¿De acuerdo? Después, diferencia de electronegatividad igual con 0, enlace covalente no polar. Se trata de un enlace covalente no polar o apolar. ¿De acuerdo? O apolar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es si los átomos enlazantes son diferentes. Si los átomos enlazantes, los que se van a unir, son diferentes. ¿De acuerdo? Si la diferencia de electronegatividad de electronegatividad es igual a 0, es un enlace covalente no polar puro.
no polar puro. ¿De acuerdo? Y esto es cuando los átomos enlazantes son de la misma naturaleza, son iguales. ¿Esos eran los puros? Así se saca cuando son iguales. Por ejemplo, la molécula del O2, N2, H2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los diatómicos. Cuando son o Cl2, Br2 y 2, los halógenos, ¿de acuerdo? Cuando los átomos enlazantes son de la misma naturaleza, son iguales. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿le entendimos? Vamos con el siguiente. ¿Le vamos entendiendo? Entonces tenemos que tener a la mano, mientras nos los aprendemos de memoria, bueno, no hay necesidad de aprendérselo de memoria, las electronegatividades, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para eso, pues vamos a consultar nuestra tabla periódica, que es nuestra herramienta con la que nosotros podemos, ¿sí?, consultar estos valores, que son los que estamos aplicando ahorita. Muy bien, vamos por el siguiente concepto. Es el que sigue. Escribe la fórmula condensada del compuesto covalente ¿sí?, del compuesto covalente resultante de la unión química de radio y fósforo. Uno es radio y fósforo. Otro, litio y selenio. Muy bien. Entonces, radio, ¿cuál es el símbolo del radio? Ra. Fósforo, ¿cuál es el símbolo del fósforo? P. Litio, ¿cuál es el símbolo de litio? Li. Selenio. Se. ¿De acuerdo? Después empezamos. El radio y el fósforo. El más electronegativo va a ser el anión, el menos electronegativo va a ser el catión. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, el radio está en el grupo. ¿En qué grupo está el radio? En el 2. Y el fósforo está en el 5. Entonces el que va a actuar como catión va a ser el radio. ¿De acuerdo? Con estos electrones de valencia, más 2. Y el fósforo, que está en el grupo 5, va a actuar con su número de oxidación negativo. Está en el 5 para 8, 3. No puede ser el positivo porque se van a repeler. ¿De acuerdo? Entonces, para saber la relación exacta de átomos para formar la molécula, los cruzo. ¿De acuerdo? Y aquí queda 3 y aquí queda 2. Y esta molécula queda así. 3 átomos de radio y 2 de fósforo. El nombre, pues le vamos a dar de nombre después, pero se llama
fosfuro de radio, ¿de acuerdo? Ahora el litio está en el grupo 1, tiene una electronegatividad de 1 y el selenio está en el grupo 6 de 2.4. Entonces el litio actúa como catión, ¿sí? Su número de oxidación, sus electrones de valencia, este es 1, y el selenio tiene que ser el negativo, si no, no se van a unir, no van a ser dos positivos porque se van a repeler. ¿De acuerdo? ¿En qué grupo está el selenio, profe? Está en el 6, tiene electronegatividad de 2.4, 6 para 8, 2 va a aceptar 2. Los cruzo. Y esta es la relación de átomos que se van a unir. 2 de litio, 1 de selenio. Seleniuro de litio, una sal binaria, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? El que sigue. El siguiente concepto, 167. Escribe la fórmula electrónica electrónica, ¿sí? También llamada de Lewis, de los siguientes compuestos covalentes. De los siguientes ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos compuestos? Un átomo de fósforo y 3 de bromo. Ese es uno. Otro, 2 átomos de sodio con 1 de teluro. Y dice que electrónico, ¿de acuerdo? Quiere decir que el primero, ¿sí? El que forma más enlaces está en el centro, es el fósforo, con 3 bromos. ¿De acuerdo? Los electrones, ¿de acuerdo? De valencia del bromo los voy a poner con puntos. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vamos bien? Los del Sí, profe. fósforo. Los del fósforo. Recuerden, los del fósforo, ¿en qué grupo está? Decíamos que el fósforo está en el grupo 5. Los del fósforo lo voy a poner con cruces y pongo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los octetos. ¿De acuerdo? Así están enlazados. Muy bien. Esto sería su fórmula electrónica. Muy bien. No me piden la fórmula desarrollada, pero vamos a ponerla. Fósforo. Vamos a aprovechar. Bromo. 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 El bromo forma
un enlace covalente. El fósforo forma 3, ahí están los 3. Covalencia es compartición. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa sería la molécula de un átomo de bromo con 3, un átomo de fósforo, perdón, con 3 de bromo. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente, que nos dice 2 de sodio con 1 de teluro. ¿Sí? Entonces el teluro es el que forma más, está en el centro, y el sodio forma 1, ¿de acuerdo? El electrón de valencia del sodio lo voy a poner con una cruz. Y del teluro lo voy a poner con un punto. El teluro, ya habíamos visto que el teluro está en el grupo 6, ¿de acuerdo? Entonces los electrones de valencia del teluro son estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completa su octeto. Así. El sodio. Bien. Y la fórmula desarrollada, bueno, no me la piden, pero vamos a ponerla. Ahí está el enlace. Ese ioncito, se están dando cuenta, equivale a un punto y a una cruz, a un enlace covalente. Muy bien, ¿la vamos entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Estamos hablando del enlace covalente de compartición polar y no polar, y la diferencia nos dan saber uno de otro la diferencia de electronegatividades. Mayor de 0 pero menor de 1,7 es polar. ¿De acuerdo? Cuando es 0 es no polar. Cuando son del mismo átomo, ¿de acuerdo? Diatómicos, es puro. Muy bien. Vamos con la última pregunta. Dice, escribe la fórmula desarrollada escribe la fórmula desarrollada de los siguientes compuestos covalentes. ¿De acuerdo? Son CH4, que es una molécula que se llama metano, ¿de acuerdo? Y NH3, que se llama amoníaco. Bueno, son los nombres comunes, ¿de acuerdo? Entonces, el nitrógeno. Bueno, vamos a ver primero el carbono. El carbono está en el grupo 4, forma 4 enlaces covalentes, y el hidrógeno forma 1. Entonces digo, el hidrógeno forma un enlace covalente. El carbono forma 4. Ahí están los 4. Covalencia es compartición. ¿De acuerdo? Ahora, el nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 5. Forma 3 enlaces covalentes y el hidrógeno 1. Hidrógeno 1, el nitrógeno 3, y ahí están. Y esa es la fórmula. Esta fórmula se conoce como desarrollada cuando especificamos los electrones de valencia. Se llama electrónica o de Lewis. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Le vamos entendiendo? Bueno, entonces, lo que Sí, profe. debemos de saber de este video respecto al enlace covalente
¿De acuerdo? Ya está especificado, ¿de acuerdo? Lo ponemos como visto. Más ejercicios, pues tenemos los ejercicios que ya no nos da tiempo hoy a contestarlos, pero vamos a la próxima clase. Bueno, el siguiente video es el 19 y habla sobre las dobles y triples covalencias. Vamos a ver cuánto dura ese video, que nos da tiempo de verlo. Este video que dura 7 minutos, sí nos da tiempo. Y después inmediatamente hay un cuestionario que es sobre propiedades periódicas, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que sí nos da tiempo de verlo. Empezamos. Es el video número 19. A ver, espérenme. Sí, es el 19, correcto. Esto es un alineador de Smile Direct Club. Así es como Smile Direct Club endereza tus dientes. En este video abordaremos simple, doble y triple covalencia con cargas formales. En el sistema covalente se presentan varios tipos de enlace, los cuales se denominan enlace sencillo o simple covalencia, enlace doble o doble covalencia, enlace triple o triple covalencia y el enlace covalente coordinado o dativo. En la simple covalencia o enlace sencillo, cada átomo aporta un electrón al enlace, es decir, se comparte un par de electrones entre dos átomos. Un ejemplo es la molécula de cloro Cl2. El enlace doble o doble covalencia se distingue porque los átomos enlazantes aportan dos electrones al enlace, como en el caso de la molécula de oxígeno, constituida por dos átomos del mismo elemento que comparten dos pares de electrones entre sí, dando lugar a la doble covalencia o doble enlace. Otro enlace múltiple es la triple covalencia o triple enlace, que es aquel que surge cuando los átomos enlazantes comparten tres pares de electrones, como ocurre en la molécula del nitrógeno. En cuanto a la molécula de dióxido de carbono, se observa que el carbono se constituye como átomo central por tener 4 electrones de valencia que participan en el enlace, mientras el oxígeno forma 2 enlaces. Cada oxígeno comparte 2 pares de electrones con el carbono, mismos que indican con 2 líneas paralelas conectados con el átomo de carbono, lo que finalmente significa que el carbono está unido a los oxígenos mediante doble enlace o doble covalencia. Analizando dichos enlaces un poco más a detalle, la simple, doble o triple covalencia se origina por los electrones de valencia de los átomos involucrados y los electrones necesarios para que estos alcancen octetos estables. Por ejemplo, el cloro tiene 7 electrones de valencia cada uno, por lo que al compartir un electrón de cada átomo, ambos llegan a su octeto estable. En el siguiente ejemplo, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, por lo que al compartir 2 electrones cada átomo, ambos alcanzarán el octeto estable. En el siguiente ejemplo, que es el nitrógeno, ellos tienen 5 electrones de valencia, por lo que requieren de compartir 3 electrones cada átomo para alcanzar sus octetos estables. En el último caso, del dióxido de carbono, el carbono presenta 4 electrones de valencia y los oxígenos 6 electrones de valencia cada uno, por lo que para que todos los átomos alcancen octetos estables, el carbono requiere de compartir 2 electrones a cada átomo de oxígeno y cada átomo de oxígeno compartir 2 electrones al carbono, formándose así 2 dobles enlaces. Y entonces, ¿por qué estructuras como el dióxido de azufre presentan 10 electrones en sus fórmulas de Lewis y no 8 para alcanzar octetos estables? La respuesta se encuentra en los octetos expandidos, cuando un elemento
no cumple con la regla del octeto por tener más de 8 electrones en su fórmula de Lewis, decimos que este átomo expandió su octeto. Para verificar cuando en una fórmula de Lewis se tienen octetos u octetos expandidos, se realiza el cálculo de las cargas formales. El análisis de las cargas formales en los enlaces presentes en la molécula se realiza mediante operaciones matemáticas sencillas. La carga formal se calcula con los electrones de valencia, los electrones no enlazantes y los electrones de enlace, que se traducen indirectamente en el número de enlaces, por lo que la fórmula para calcular la carga formal es igual a el número de electrones de valencia menos la suma del número de electrones no enlazantes y el número de enlaces. Verifiquemos cómo se realiza el cálculo de las cargas formales en el ejemplo anterior. Empezaremos con el oxígeno de la izquierda. Este oxígeno presenta 6 electrones de valencia, 4 electrones no enlazantes y 2 enlaces. Por lo tanto, su carga formal es igual a 0. La carga formal del átomo, que ya calculamos, la anotamos en la parte superior derecha del mismo. Pasemos al siguiente oxígeno, el del lado derecho. Este oxígeno, al igual que el oxígeno del lado izquierdo, tiene 6 electrones de valencia, 4 electrones no enlazantes y 2 enlaces, por lo que su carga formal también es igual a 0. Finalmente, analizaremos la carga formal del átomo central, que es el azufre. El azufre presenta 6 electrones de valencia, de los cuales 2 no están enlazados, y presenta 4 enlaces, por lo que su carga formal es igual a 0. En este caso, las cargas formales de todos los átomos son igual a 0, por lo que concluimos que esta estructura de Lewis o fórmula de Lewis es correcta. La mayoría de las sustancias covalentes son moleculares, como el hidrógeno H2, el oxígeno O2, el agua H2O, el dióxido de carbono CO2, excepto el diamante, el grafito y la sílice, que son cristales covalentes. En condiciones ambientales, las sustancias moleculares que poseen enlaces covalentes las podemos encontrar en estados de agregación sólido, líquido o gaseoso, con temperaturas de fusión y ebullición bajas, como es el caso del hielo seco, dióxido de carbono sólido, que funde a menos 78.5 grados Celsius y hierve a menos 78.4 grados Celsius. Las sustancias con enlaces covalentes son malas conductoras de la electricidad y del calor. Las sustancias moleculares polares son solubles en disolventes polares, como el agua, mientras que los compuestos apolares son disueltos por disolventes no polares, como el benceno o el hexano. Esto quiere decir que lo semejante disuelve a lo semejante. Agradeciendo tu atención y dedicación, nos vemos en el próximo video. Bien, jóvenes, bueno, entonces vamos a contestar las preguntas, pues ya la próxima clase ya no nos da tiempo ahorita Los investigadores encontraron que porque vamos a aplicar el cuestionario que dejamos pendiente, que es el cuestionario número 13, que habla sobre propiedades periódicas. Y aquí lo tenemos. Aquí está. Vamos a ver. Ya debe de estar abierto. Cuestionario 13, propiedades periódicas. Ahí está. Ya lo contestaron 2. Adelante, jóvenes, pues tienen lo que resta de aquí a las 15 horas para terminarlo. Creo que es tiempo suficiente. Son 19 minutos. A contestarlo, jóvenes.
No, una sí, ahorita entro en la otra. Uy, está toda pesada el cuerpo. No, bueno, a ver si se manicure. Terminas a las 4, ¿verdad? Sí. Pues voy a comprar algo para las 2 botellas.